Vamos a continuar con estos casos de trastornos del estado de ánimo y vamos a empezar específicamente con el trastorno bipolar. Actualmente hablar de bipolaridad es parte del vocabulario normal, sin embargo, el concepto no está adecuadamente entendido por muchas personas. Sabemos que el trastorno bipolar es una de las situaciones psiquiátricas de mayor gravedad dentro de la medicina. Sobre todo porque en ocasiones cursa con síntomas bastante fuertes que generan una disfunción muy evidente dentro de las personas que lo están padeciendo. Si bien es cierto, las personas pueden cambiar de humor y sentir varias emociones durante el día, de manera normal, esto no genera una disfunción real. Sin embargo, el problema de trastorno bipolar sí va a generar una disfunción real en todas las personas. Y en este padecimiento pues va a ser característico los síntomas tanto depresivos como los síntomas de manía o de hipomanía, que se van a presentar por euforia o por tristeza. Como ya lo habíamos visto previamente, en el trastorno bipolar pues está el estado emocional exaltado o la tristeza. En el exaltado pues vamos a ver a la persona expansiva, hiperactiva, y en la tristeza pues lo vamos a ver desganada, desmotivada. Esto va a ir de la mano con el sentir de las personas. Un episodio maníaco pues comúnmente se va a caracterizar con euforia o irritabilidad, y un episodio depresivo con tristeza. La cuestión aquí, lo importante de dar este diagnóstico es también identificar el tiempo que se presenta esta patología. Como en todos los padecimientos psiquiátricos, valorar el tiempo que se presentan estos síntomas es de vital importancia. Y bueno, pues para entender un poquito de este padecimiento debemos poner muchísima atención en los factores que predisponen a que se inicie con el padecimiento de trastorno bipolar. La etiología, dentro de la etiología, pues la genética va a tener una importancia muy grande, dado que es común ver que los familiares de pacientes que presentan trastorno bipolar van a presentar algún sintomatología de trastorno bipolar, y tal, ya sea los padres o los hermanos o algún familiar cercano va a tener este tipo de sintomatología. Sabemos hoy en día que hay gran cantidad de redes neuronales que están interactuando para que se lleven a cabo estos cambios funcionales y cambios en el comportamiento de la persona. Hay factores neuroendocrinos que están impactando también de una manera muy fuerte en la presencia de estos síntomas, así como cambios a nivel subcelular. Todo esto va a dar lugar a la presentación clínica del trastorno bipolar. Como lo vimos en el caso de la depresión, pues también hay factores genéticos, factores subcelulares, cambios a nivel neuroanatómico que van a desembocar en esta sintomatología de tipo emocional, los cambios cognitivos, los cambios en el comportamiento y los cambios físicos. Y pues toda esta situación va a dar pie a la presencia de los síntomas de trastorno bipolar. Si entendemos la fisiopatología que está generando este padecimiento, vamos a entender todos los cambios neurobiológicos y sobre todo la conexión que estos tienen con otro tipo de vías. Hoy en día sabemos que la disregulación neuroendocrina va a presentar alteración a nivel inmunológico, a nivel de neurotransmisores, y por tanto va a ir muy relacionado con la disfunción circadiana. La persona que está cruzando con un episodio de manía va a tener menor necesidad de sueño. Va a haber cambios a nivel inmune, va a haber aumento en los factores de la inflamación, cambios en la neuroplasticidad y señalización, que en periodos de cronificación pues va a generar cambios estructurales a nivel frontal, a nivel de amígdala, a nivel temporal. También sabemos que hay alteración a nivel de neurotransmisores como GABA, glutamato, serotonina, dopamina, y cambios en las cascadas de la señalización. Todo esto, desde los cambios generales, nos va a llevar a cambios a nivel subcelular y generando
anomalías en el metabolismo de la célula. Todo esto va a dar lugar a los cambios neurobiológicos que se van a proyectar como alteraciones en el comportamiento y alteraciones en el estado de ánimo. Y bien sabemos que un cambio a nivel metabólico o cambio a nivel hormonal va a traer una cascada de consecuencias que se van a traducir en sintomatología específica o a veces en sintomatología inespecífica. En el caso del trastorno bipolar, toda esta alteración pues genera una disfunción a nivel del ritmo circadiano. Es común ver que los pacientes que cursan con manía no tienen necesidad de dormir. Es decir, esto es diferente a dormir poco y tener necesidad de dormir. Estos pacientes duermen poco y no tienen necesidad de dormir porque su sueño es reparador. En el caso de las personas que cursan con insomnio, duermen poco y durante el día están cansados, agotados, con cambios en la cognición secundarios a no poder descansar y a no tener este sueño reparador. En el paciente con trastorno bipolar, todas estas alteraciones se van a traducir en un aumento en la velocidad de la energía de la persona. Va a haber mayor vitalidad, disminución en la cantidad de sueño, disminución en el apetito, mayor velocidad en el procesamiento de la información o en el habla, en el pensamiento. Y sabemos que el dormir es una función vital. Durante el sueño hay situaciones de reestructuración a nivel hormonal, de las funciones vitales, hay fijación de los recuerdos y esto nos va a ayudar a contender de una mejor manera con nuestro medio externo. En el caso del trastorno bipolar, como hay una disminución en la calidad del sueño, hay cambios en la arquitectura del sueño y esto va a generar disfunción a nivel de melatonina, de cortisol, de catecolaminas, de monoaminas, dentro de otras disfunciones. Y específicamente los cambios a nivel de monoamina que se han vinculado con este trastorno bipolar, pues son cambios a nivel de la serotonina y de la melatonina, es decir, pues estos cambios circadianos tienen una notable influencia dentro de la presencia de los síntomas. Cambios en el estado de ánimo que pueden presentarse, como ya lo comenté, con irritabilidad o con euforia en el caso de la manía y con tristeza en el caso del trastorno depresivo. Cambios a nivel de la dopamina, hay alteración a nivel de las neuronas dopaminérgicas y también cambios a nivel de norepinefrina, por eso la comorbilidad con síntomas ansiosos en el trastorno bipolar es muy alta. Y también a nivel del movimiento. Cuando vemos un paciente con trastorno bipolar, vamos a darnos cuenta que la velocidad de su actuar está alterada. Igual en la depresión, cuando en la depresión está abolida, en la manía está aumentada. Las estructuras anatómicas que se ven lastimadas de alguna manera en este trastorno son principalmente las que están vinculadas con el procesamiento emocional, con la ejecución de las tareas, con la velocidad de procesamiento, con áreas de memoria, con áreas del movimiento, con áreas que nos llevan a desempeñar nuestras actividades de una manera normal y adecuada. Y entonces pues vemos que hay alteración a nivel de la corteza prefrontal dorsolateral, corteza prefrontal ventrolateral, corteza prefrontal dorsomedial y el área anterior del cíngulo. Pues esta situación va a generar cambios a nivel de la estructura con el paso del tiempo. Sabemos que el trastorno bipolar pues inicia en las primeras etapas de vida, principalmente alrededor de los 25 años, pero puede presentar mucho antes o puede presentar sintomatología incluso desde la infancia, pero no es como tan común identificar los síntomas de trastorno bipolar en esa etapa de la vida. Por otro lado, después de los 60 años es muy difícil encontrar síntomas de trastorno bipolar de primera instancia durante la vida. Por lo regular, cuando esto se presenta, es secundario a algún otro tipo de problema médico. Llámese una neurodegeneración, alguna alteración por el uso de sustancias o algún problema de tipo vascular. El trastorno bipolar de inicio tardío
se ha definido que comienza después de los 50 años, pero realmente no es algo como muy, muy común. Hay algunos indicadores como depresión o síntomas depresivos con síntomas atípicos, con inhibición psicomotriz, hiperfagia e hipersomnia, que pueden presentarse en los jóvenes y que pueden ser de difícil control o difícil tratamiento. Cuando esto sucede, es probable que se tenga que reconsiderar el diagnóstico, porque los episodios depresivos de muy difícil tratamiento probablemente se deben a que cursan con padecimiento de tipo bipolar. También hay que identificar la historia familiar de trastorno bipolar, antecedente de depresión postparto, porque hay una alta probabilidad de padecer trastorno bipolar en aquellas mujeres que presentaron depresión postparto. Y también hay que identificar si hay antecedentes de hipomanía. Y sabemos que la clasificación actual de trastorno bipolar es de trastorno bipolar tipo 1, tipo 2 y ciclotimia. Existe por algunos autores la clasificación de tipo 3, que es secundario a una condición médica. Hay trastorno bipolar no especificado y también depresión unipolar. El paciente que presenta depresión no siempre va a presentar síntomas de hipomanía, pero en pacientes que presentan depresión hay que identificar si hay presencia de este tipo de síntomas, sobre todo para descartar la patología. Y obviamente en el primer nivel de atención, cuando vamos a diagnosticar una persona con trastorno bipolar, pues debemos entender realmente cuál es la sintomatología que está presentando, porque en muchas ocasiones pues esto llega a confundirse. Tenemos que hacer un énfasis en los antecedentes familiares, tenemos que ver cuál es el curso de la sintomatología y cómo es que se han ido presentando cada uno de los síntomas a través del tiempo. Tenemos que ver también cuál ha sido esta respuesta al tratamiento que se le ha dado, tanto en episodios de manía como en episodios depresivos. Ya comentaba anteriormente que hay algunas depresiones que cursan con características de difícil manejo o difícil control, que pueden llegar a ser de tipo bipolar. Entonces, en una depresión que sea de difícil manejo, pues hay que llegarlo a pensar. Y también hay que pensar en cuál es el sustrato neurobiológico que se está presentando y que está presentando estas alteraciones. Y el impacto que esta situación tiene a nivel epidemiológico, pues es necesario valorarlo y conocerlo. A nivel genético, pues se presenta en el 10 al 25% de familiares de primer grado, y hay un 50% de probabilidad de tener trastorno bipolar si es que ambos padres lo tienen. A lo largo de la vida se ha visto que la prevalencia llega a ser hasta de un 4%, en poblaciones vulnerables, por lo regular llega a ser entre 1 y 2, y la prevalencia en paciente geriátrico es de 0.1 a 1. Realmente es muy poca la probabilidad de tener trastorno bipolar en el anciano. Sin embargo, es uno de los diagnósticos a los que tenemos que estar poniendo atención, porque pues muchas veces son pasados por alto. Hay que poner atención a los padecimientos que pueden estar provocando esta situación. Pues epidemiológicamente sabemos que se ha buscado muchísimo acerca de esta sintomatología, pero en los ancianos es poco estudiado. ¿Por qué? Porque antes no había tanta población anciana. Y estos síntomas por lo regular van muy de la mano de sintomatología de tipo neurodegenerativa. Se presentan en contextos de demencia tipo Alzheimer, de demencia vascular o de demencia mixta. Entonces, en estos pacientes pues hay que identificar que no estén cursando ya sea con un episodio de trastorno bipolar puro o sea parte de una neurodegeneración un poco más agresiva, como pudiera ser una demencia o un padecimiento crónico. Bueno, clínicamente el trastorno bipolar sabemos que tiene muchas caras.
El inicio del padecimiento puede mostrarse de diversas formas, con cambios en energía, alteraciones en el sueño, presencia de ideas de grandiosidad, entre otras. Y esta anormalidad puede llevar a la persona a tener una disfunción que, si bien al principio puede ser tomado como parte de su comportamiento normal, con el paso de los días llega a generar una disfunción bastante acusada. Y distinguiendo los tipos de trastorno bipolar, pues sabemos que existe el trastorno bipolar tipo 1, que se caracteriza principalmente por la presencia de un episodio maníaco. Antes o después pueden haber existido episodios hipomaníacos o episodios de depresión, pero principalmente presenta episodios maníacos. Y el trastorno bipolar tipo 2 presenta un episodio hipomaníaco actual o pasado. Nunca ha tenido un episodio maníaco. Si el paciente presenta episodio maníaco en algún momento, es trastorno bipolar tipo 1. Si solamente ha presentado episodios hipomaníacos, es trastorno bipolar tipo 2. Y el trastorno bipolar, pues ambos pueden haber cursado con episodios de depresión actual o pasado. La severidad de la sintomatología de hipomanía y de depresión va a depender del grado de disfunción. Ya habíamos explicado en algún momento este comportamiento. La eutimia es el estado de ánimo normal en el cual yo puedo controlar las emociones, pero la manía y la depresión mayor, yo no controlo mis emociones. Las emociones están sobre de mí, me sobrepasan, y esta situación va a generar la disfunción secundaria al tamaño del problema. La hipomanía no va a generar tanta disfunción como la manía. En la manía ya va a haber síntomas muy exagerados en cuestión de irritabilidad y en cuestión de euforia, de la misma forma que la depresión mayor. El trastorno bipolar, como su nombre lo dice, tiene dos polos, y los dos polos son bastante notorios, y el paciente va a estar cursando durante su vida con uno u otro de estos polos. El estado maníaco, pues ya lo habíamos comentado, es un estado de ánimo anormal y elevado, expansivo o irritable, y que dura como mínimo una semana. Durante este momento, pues hay 3 o más de los siguientes síntomas: aumento de la autoestima, es decir, el paciente se cree que es el mejor del mundo y que no hay nadie como él. Disminución de la necesidad de dormir, ya lo había comentado esto. Disminución de la necesidad de dormir. Dormir poco no te lleva a tener un episodio maníaco, porque por lo regular las personas que cursan con insomnio y duermen poco, al otro día se sienten cansados. A diferencia del episodio maníaco, tienen menos necesidad de dormir y al otro día está como si hubiera descansado súper bien. Habla más de lo habitual, habla mucho y habla rápido. Las ideas le llegan, y así como llegan, se van. Sobre todo porque esta velocidad de pensamiento llega a ser tan rápida que está pensando una cosa, y cuando está pensando eso ya está pensando otro y ya lo está ligando a otra idea, y eso hace también que se distraiga fácilmente. Hay aumento de la energía dirigida a un objetivo. Vamos a ver que las personas que cursan con este padecimiento constantemente van a gastar mucho tiempo en situaciones que llevan hasta cierto punto un riesgo, y puede llegar a tener consecuencias dolorosas, como manejar alta velocidad, tener situaciones riesgosas a nivel sexual, emprender negocios, viajes, cosas o situaciones a las que antes no se estaba acostumbrado y que distan mucho del estado normal del paciente. Por otro lado, el episodio hipomaníaco, aunque también es muy parecido en cuestión de estado de ánimo anormal o elevado, expansivo, irritable, la situación es que dura menos cantidad de días. Esto dura al menos 4 días consecutivos. Debemos tener en cuenta que esto no es secundario a alguna cuestión estresante. Por lo regular hay personas que, debido a las situaciones laborales, pues tienen que terminar trabajos en poco tiempo y se someten al uso de estimulantes, al uso de café, al uso de medicamentos que los mantienen despiertos, y esto les va a generar
disminución en el sueño y por tanto van a tender a ser más productivos. El episodio maníaco, hipomaníaco, viene de la nada, no hay una situación estimulante, no hay una situación estresora que esté generando la presencia de estos síntomas. Ambos, tanto episodio maníaco como hipomaníaco, se parecen. La cuestión es que el hipomaníaco dura menos días y por tanto presenta menos disfunción. En cuestión del episodio depresivo mayor, pues ya vimos el episodio depresivo mayor, cuáles son los síntomas y deben de durar al menos 2 semanas, con ánimo deprimido, disminución del interés, pérdida o aumento de peso, fatiga, entre otros síntomas. Y este episodio depresivo pues va a ser muy característico. Para distinguir uno u otro del trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2, pues les decía, uno de ellos es la temporalidad. Debemos saber bien que el episodio maníaco, una vez que se presenta el episodio maníaco, hay gran probabilidad de que se vuelva a presentar y esto ya nos va a dar un diagnóstico de trastorno bipolar tipo 2. De trastorno bipolar tipo 1, perdón. Y en el episodio de hipomanía, en la hipomanía se va a presentar estos 4 días y no siempre se va a presentar de la misma forma, cada cuadro va a ser diferente, pero si en algún momento se llega a presentar más tiempo del habitual, es decir, una semana, como el trastorno bipolar tipo 1, entonces el diagnóstico cambia. Esta sintomatología no debe de entrar dentro del contexto de un trastorno esquizoafectivo, esquizofreniforme, un trastorno de ideas delirantes o un trastorno psicótico. Existe otro trastorno que es el ciclotímico, que durante 2 años como mínimo ha existido numerosos periodos de síntomas hipomaníacos que no cumplen los criterios para un episodio hipomaníaco y numerosos periodos con síntomas depresivos que no cumplen para un episodio depresivo, es decir, episodios maníacos, hipomaníacos y depresivos, pero en menor cantidad de tiempo. Y tampoco es explicado de una mejor manera por algún otro tipo de padecimiento que se le pueda parecer o que pueda empalmarse. No se atribuye a situaciones fisiológicas, a cambios médicos o cambios metabólicos, tampoco se atribuye al uso de sustancias que puedan estar generando la presencia de estos síntomas. Todo esto surge de la nada y de repente el paciente ya se encuentra dentro de los síntomas completamente inmerso. El trastorno bipolar que nosotros vamos a ver en el anciano normalmente es secundario a cuestiones médicas, igual que la depresión, igual que algún otro trastorno psicótico. Y hay que ponerle mucha atención a los cambios metabólicos que el anciano pueda estar presentando. Y vamos a ver si es relacionado a sustancias, a medicamentos, a otra cuestión médica o si no se relaciona con nada, porque también estas situaciones pueden suceder. No se relaciona con nada. También los síntomas magnetiformes pueden ser por poco tiempo y a veces no se especifica un cuadro maniatiforme como tal o de hipomanía como tal, o la depresión. Hay una depresión acusada durante una semana y de repente el paciente ya está más tranquilo, ya está mejor, o los síntomas se presentan 2-3 días y el paciente está mejor. Tenemos que ver todos los aspectos que engloban la sintomatología. También es necesario identificar si hay síntomas como ansiedad o si durante un mismo episodio se están presentando características mixtas como síntomas depresivos o síntomas maníacos, porque hay pacientes que cursan con síntomas mezclados y es difícil de identificar este tipo de sintomatología. Sin embargo, no es infrecuente. Es difícil entenderlo y a veces es difícil diagnosticarlo, sobre todo en los primeros niveles de atención. Otra de las características que pueden presentar los pacientes pues son características melancólicas, características atípicas, síntomas psicóticos. No siempre los síntomas de grandiosidad llegan a ser psicóticos. A veces los pacientes llegan a alucinar o a tener otro tipo de ideas delirantes. De inicio en el periparto y patrón estacional. Y bueno, dentro del espectro bipolar se han hecho varias clasificaciones y esta clasificación que les pongo acá solamente es como para tener un amplio margen de idea acerca de
¿Qué características pueden encontrarse dentro de otros padecimientos? ¿O en qué otros padecimientos se pueden encontrar los síntomas de trastorno bipolar? En trastornos esquizoafectivos, en trastornos psicóticos, en depresión, porque los trastornos bipolares y los trastornos depresivos y los trastornos psicóticos, todos van a ser diferentes en cada uno de los pacientes. Sin embargo, hay que darle mucho peso a la sintomatología de base para poder identificar este tipo de padecimientos. Bueno, hasta acá terminamos esta primera parte y ahora vamos a dar pie a la lectura de los casos clínicos y posteriormente a su explicación. Gracias.